En este video tutorial vamos a explicar cómo se puede estimar en la práctica la función de producción Codd-Douglas, que es la más usada en los cursos de microeconomía. Para ello vamos a usar la hoja de cálculo Excel de Microsoft. Vamos a trabajar con dos factores de producción, el trabajo y el capital, y un solo producto final. Y vamos a estimar cuál es la relación estadística entre esa producción final y los inputs o factores de producción. Como sabemos de la clase de teoría, la función Codd-Douglas es una relación matemática entre la producción final de la empresa y los inputs, trabajo y capital incorporados al proceso productivo para lograr la producción final. En una función Codd-Douglas, tanto L como K aparecen de forma multiplicativa. En el caso del trabajo elevado a un parámetro alfa positivo, en el caso del capital elevado a un parámetro positivo beta, y también podríamos tener un parámetro positivo A de eficiencia. Como tenemos en pantalla, una función Codd-Douglas es muy útil en las aplicaciones prácticas porque es una función lineal cuando se toman logaritmos neperianos. Entonces, si tomamos el logaritmo neperiano, tendríamos logaritmo neperiano de Q igual logaritmo neperiano de A más alfa logaritmo neperiano de L más beta logaritmo neperiano de K. Nosotros estamos interesados en estimar cuánto vale sobre todo alfa y beta porque nos van a permitir su suma calcular los rendimientos a escala. Ahora lo que vamos a hacer en una aplicación práctica es pasar de un modelo matemático, que es lo que tenemos ahora mismo en pantalla, donde hay una relación exacta entre la variable Q y la variable L y K, pasamos a un modelo econométrico donde lo que hacemos es añadir un término de error U, que será también una variable aleatoria, indicando los errores en la medición de las variables o también un error en la especificación de modelo. Como hemos adelantado, nos interesa principalmente cuánto vale beta 1 y beta 2 porque su suma nos permite calcular los rendimientos a escala, pero también en un modelo doblemente logarítmico los coeficientes estimados asociados a las variables independientes, en concreto beta 1 y beta 2, miden directamente elasticidades. Nosotros, usando la técnica de los mínimos cuadrados ordinarios, vamos a estimar el modelo y nos interesa principalmente cuál es el valor de beta 1 y cuál es el valor de beta 2, aunque también, como veremos después, en la hoja de cálculo Excel también obtenemos, por supuesto, el valor del beta 0. Al trabajar con un modelo doblemente logarítmico, el coeficiente estimado beta 1, el que va asociado al factor trabajo, mide la elasticidad producto con respecto al input trabajo. Es decir, mide el cambio porcentual en el output ante un cambio en el input trabajo de un 1%, manteniendo el capital constante. Esto también es un concepto que introducíamos en las clases de teoría. Es decir, si aumentásemos en un 1% el nivel de factor trabajo, ¿en qué porcentaje cambiaría la producción? De igual manera, el coeficiente estimado beta 2, que va asociado a la variable del capital, mide la elasticidad producto con respecto al capital, manteniendo L constante. También la suma de beta 1 y beta 2, lo hemos adelantado, nos proporciona información sobre los rendimientos a escala. Si beta 1 más beta 2 es mayor que 1, entonces los rendimientos a escala son crecientes. Es decir, que si por ejemplo se
duplicaran los factores trabajo y capital, la producción aumentaría más del doble. Si la suma es igual a 1, los rendimientos a escala son constantes y finalmente si la suma de beta 1 y beta 2 fuese menor a 1, tendríamos rendimientos decrecientes a escala. Nosotros vamos a estimar la función de producción Codd-Douglas usando la herramienta de Excel, herramientas para el análisis y en concreto después análisis de datos. Y elegimos regresión. Si no tenemos instalada la herramienta para el análisis, aquí abajo muestro la ruta para su instalación. Como aplicación vamos a estimar la función de producción Codd-Douglas para la industria del pan. Es cierto que en los cursos de microeconomía, en las clases de teoría, se trabaja con una empresa y para esa empresa tenemos su función de producción Codd-Douglas, pero en las investigaciones aplicadas lo que se suele hacer es tomar datos para una industria, en este caso vamos a tomar datos de la industria del pan y para esta industria pues se estiman los parámetros y se dice si hay rendimientos a escala crecientes, constantes o decrecientes y se estiman las diferentes elasticidades producto del trabajo y del capital. En esta tabla tenemos datos de corte transversal, es decir, para un mismo periodo tenemos 25 empresas, para cada empresa tenemos información de la cantidad de kilos de pan al mes de cada empresa, que es la variable Q. En segundo lugar tenemos L, el factor trabajo, número de horas de cada empresa y finalmente tenemos el capital, que en este caso se mide por las horas de funcionamiento de los hornos de cada empresa. Esa es la información que vamos a tomar para estudiar la relación estadística entre las variables L y K independientes y la variable dependiente Q, que es el output. Ahora abrimos una hoja de cálculo Excel y vamos a introducir la información que teníamos en la tabla, que es lo que ya mostramos en pantalla. Si no tenemos instalada la herramienta de análisis de datos, aquí arriba, como muestro, tenemos más comandos, complementos, herramientas para el análisis. Aquí abajo pone ir, le damos a ir, seleccionamos herramienta para el análisis, Solver o cualquier otra opción que tengamos o que necesitemos, le damos a aceptar y en la pestaña de datos, aquí arriba, lo vemos, tenemos análisis de datos. Bien, pues ya podemos empezar a hacer el análisis. Necesitamos en primer lugar transformar a su logaritmo neperiano la información tanto de la variable dependiente Q o output como la información de las variables independientes, también se les llama explicativas en econometría, L y K, el trabajo y el capital respectivamente. En la primera fila, en la columna E, vamos a poner una etiqueta, por ejemplo LN de Q, en la primera fila, en la columna F, LN de L, y finalmente en G1 LN de K. Pero como digo, estos son etiquetas, se podría poner otro nombre si se desea. Lo relevante es lo que hay que hacer ahora, ubicarse en la celda E2, ponemos igual, entiende Excel que vamos a incorporar una fórmula. La fórmula del logaritmo neperiano es L mayúscula N mayúscula, aquí sí tienen que ser las dos en mayúscula. Ahora hacemos clic en la celda B2, cerramos paréntesis y ya tenemos el logaritmo neperiano de 98.705. Arrastramos hacia la derecha, ahora arrastramos hacia abajo y ya tenemos la información preparada para hacer el análisis econométrico. Ahora nosotros en la pestaña de datos vamos a seleccionar análisis de datos que tenemos aquí para
seleccionar ahora a continuación regresión y le damos a aceptar. En este cuadro de diálogo tenemos que decidir para rango i de entrada la información de la variable dependiente en el análisis econométrico. Nosotros vamos a seleccionar, hacemos clic y vamos a seleccionar simultáneamente toda la información de la columna E desde la primera fila, incluyendo la etiqueta, hasta la fila 26. Volvemos y ahora en rótulos seleccionamos rótulos, entendiendo ya la hoja de cálculo Excel que en la primera fila lo que tenemos son etiquetas. Donde pone rango X de entrada, vamos a seleccionar de manera simultánea la información de las variables independientes. Por lo tanto, seleccionamos la columna FG desde la fila 1 hasta la fila 26. Volvemos y como ya tenemos rótulos, pues está correcto. Lo demás lo vamos a dejar por defecto. Por ejemplo, ya vemos que el nivel de confianza por defecto estándar es el 95%, es decir, el nivel de significación es del 5%, es un concepto relevante que ahora vamos a comentar en los resultados, pero como digo, el resto de información se deja y en un curso ya propio de econometría se pueden trabajar con los residuos o los gráficos de los residuos, etc. Le damos a aceptar y ya tendríamos los resultados de la estimación del modelo. Tenemos en pantalla los resultados de la regresión. Solamente vamos a comentar algunos de los resultados y ya el estudiante en un curso de econometría podría tener más detalles del resto de información que aquí aparece, tanto si usa Excel como si usa un programa de econometría específico. Nosotros vamos a seleccionar en primer lugar los coeficientes. Principalmente nos interesa el valor del beta 1 ajustado y del beta 2 ajustado. Vamos a irnos a número y vamos a tomar 3 decimales. Por otro lado, vamos a seleccionar también la probabilidad o p-valor. También en número vamos a tomar 3 decimales. En primer lugar, empezamos con el beta 1 estimado, que es igual a 0,750. Ese resultado sabemos que es la elasticidad producto del trabajo. Ahora bien, para que realmente se pueda interpretar como una elasticidad, ese coeficiente tiene que ser estadísticamente significativo. Un coeficiente es estadísticamente significativo si su probabilidad o su p-valor asociado es inferior a 0,05, tomando el 5% de nivel de significación o, como hemos adelantado, el 95% de nivel de confianza. En este caso, efectivamente, es inferior a 0,05, por lo tanto, podemos afirmar que el coeficiente 0,750 es estadísticamente significativo. En definitiva, que el trabajo es un input que explica la producción, y su interpretación, como recordamos, era la elasticidad producto del trabajo. Es decir, si aumentáramos en un 1% el uso del factor trabajo manteniendo constante el capital, la producción en la industria aumentaría un 0,750%. En relación con el valor de 0,250, que es el beta 2 estimado, sería la elasticidad producto del capital, pero al igual que antes, ese coeficiente tiene que ser estadísticamente significativo, porque si no lo fuera no podemos sacar ninguna interpretación, porque la variable asociada, en este caso el capital, no explicaría la variable dependiente. En este caso 0,250 sí es estadísticamente significativo, porque su probabilidad asociada o p-valor
es inferior a 0,05, tomando, como digo, el 5%, que es el nivel estándar de significación o significatividad. Entonces, como ese coeficiente es estadísticamente significativo, sí que podemos decir que el capital también es un input que explica la producción. Y en concreto sería el valor de la elasticidad producto del capital. Es decir, si aumentáramos en un 1% en esta industria el uso del capital, manteniendo constante el uso del trabajo, la producción aumentaría en un 0,250%. Veamos ahora el valor para el R cuadrado ajustado o coeficiente de determinación. Cuando tenemos dos o más variables independientes, como en este caso, se toma el ajustado. Vamos a tomar también 3 decimales. El R cuadrado ajustado o coeficiente de determinación toma valores entre 0 y 1. Si se acerca a 1, como en este caso, podemos decir que tenemos un buen ajuste del modelo. La interpretación sería que el 92% de la variación en la producción viene explicada por los inputs, trabajo y capital que hemos considerado en el análisis. En definitiva, con estas dos variables explicativas, L y K, estamos explicando la producción de la industria. Finalmente, aunque digo que los detalles se pueden tener en un curso de econometría, voy a comentar el estadístico F de Snedeker. El valor crítico también le voy a poner 3 decimales, también es inferior a 0,05. Entonces el estadístico F, como su valor crítico es inferior a 0,05, podemos decir que la regresión en su conjunto es significativa. Es decir, en un análisis econométrico, cuando se tienen varias variables independientes, no todos los coeficientes estimados son estadísticamente significativos, pero si la regresión en su conjunto, es decir, si el valor crítico de F es inferior a 0,05, entonces la regresión en su conjunto lo sería, aunque no fuesen todos los coeficientes estadísticamente significativos. En resumen, en esta actividad del video tutorial para la industria del pan hemos estimado una función de producción Codd-Douglas y el primer paso ha sido especificar el modelo. Hemos optado por un modelo doblemente logarítmico porque los coeficientes estimados asociados a los inputs productivos miden elasticidades del producto, trabajo y capital respectivamente. La estimación del modelo es la etapa en la que nosotros hemos obtenido los valores concretos de beta 0, beta 1 y beta 2, aunque solamente hemos interpretado el valor del beta 1 ajustado estimado, que es la elasticidad producto del trabajo, y también hemos interpretado el valor del beta 2 estimado ajustado, que es la elasticidad producto del capital. La suma es igual a 1 de los coeficientes, por lo tanto en esta industria los rendimientos a escala son constantes. Por último, el R cuadrado ajustado, que toma valores entre 0 y 1, hemos obtenido un valor muy alto de 0,921, nos diría, por lo tanto, que tenemos un buen ajuste de los datos al modelo. En concreto, el 92,10% de la variación o variabilidad en la producción viene explicada por los inputs, trabajo y capital. Por último, solamente indicar que cuando tenemos datos de corte transversal, como en esta actividad, puede surgir un problema que se le llama heteroscedasticidad. Por lo tanto, cuando estudiemos econometría en una asignatura específica, no solamente hay que buscar los valores de las betas y comprobar que son estadísticamente significativos, sino que hay que asegurarse que esa estimación se hace con lo que se llama errores estándares robustos, que en Excel no lo permite. En Excel solamente hemos tenido el error típico o error estándar, pero no permite
una estimación con errores estándares robustos. Yo lo he hecho con el programa estadístico econométrico Stata y he verificado que los coeficientes no cambian y la probabilidad de los p-valores siguen indicándonos que esos coeficientes son estadísticamente significativos. En definitiva, que los resultados que nosotros hemos obtenido son totalmente válidos. Y ya para terminar el vídeo tutorial muestro una captura de pantalla de los resultados que hemos obtenido y he resaltado aquellos que más nos interesan para las actividades de microeconomía. Solamente indicar que antes no lo he dicho, que el estudiante tiene que asegurarse comprobando las observaciones, en este caso 25, porque recordamos que aunque teníamos 26 filas en la hoja de cálculo, pero la primera fila eran etiquetas. Entonces hay que verificar que efectivamente tenemos 25 observaciones.